Cortocircuito. Soledad. Detectó algo en el detector. Son naves espaciales. Y son capturadas. El pececito listo no se dejó atrapar. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, bienvenidos todos. Yo soy Carla. Yo soy Dina, alias Pili y Mili. Y esto es Las Santas Herejes. Queríamos empezar directo al grano, ¿no? Platicándoles acerca de nosotros, de nuestra vida, por qué estamos haciendo esto, de dónde venimos. Y directo a de dónde venimos. Nosotros crecimos en una iglesia, nacimos, crecimos, trabajamos ahí, somos hijas de pastor. Crecimos en una iglesia cristiana muy conservadora en muchos aspectos y nuestra niñez fue muy particular, nuestra juventud. A lo mejor muchos se pueden identificar con lo que vamos a decir y definitivamente es nuestra intención que muchos se sientan conectados a nuestra experiencia y si les sirve de algo, pues nosotros más que felices, ¿no? Sí, quisiéramos ser luces en lo que podamos nosotros ser luces en el camino. Nosotros queremos servir a la vida de esa manera. Y como todas las vidas, la nuestra ha dado muchas vueltas, pero de algún modo, y ya verán por qué, hemos regresado al principio. Diferentes, pero al principio. Ha habido mucho aprendizaje en este tiempo que hemos vivido últimamente, en estos últimos 3-4 años. Y ha sido de voltear atrás y hacer introspección, revisar todo lo que hemos vivido, analizarlo, apreciarlo, agradecer por ello y aprender muchísimas nuevas cosas y abrirnos a muchas cosas nuevas también, de equivocarnos, de tropezarnos, de hallar cosas maravillosas, de hallar gente maravillosa. Y ha sido un transitar súper divertido. Ha habido de todo y quisiéramos platicarles todas estas experiencias y que nuestro punto de partida sea desde nuestra niñez, ¿no? Y pues dentro de ese viaje del que está hablando mi hermana, un sinfín de emociones, ¿no? Y todas válidas. Aquí no queremos negar nada de nuestros propios sentimientos ni los de ustedes, porque en el viaje de la vida se vive, se pasa por todo y todo se abraza, se acepta. El enojo, la ira, la duda, la confusión, en lo que llamábamos a lo mejor en la iglesia en algún momento como en la vida pecaminosa, que simplemente yo creo que ahora lo podemos definir como esas cosas que son más guiadas por el ego, por la mente egoica, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero todas esas cosas son válidas. Aquí no vamos a hablar del bien y el mal, abrir lugar para que alguien se sienta juzgado, para nada. Precisamente porque nosotros pasamos por las tijeras de varias personas y no se siente nada bien ser juzgado. Y pues ya sabemos lo que es y no queremos sacar nuestras propias tijeras y recortar a nadie aquí. Capítulo 1. Las hijas del don. Vivían en el claroscuro. Las dos pequeñas del don. Gozando en ignorancia. La calidez familiar de su entorno. Pero las noches eran raras. La luna las llamaba y eso aterraba a todos. Sí, yo quisiera empezar dando muchas gracias por todo lo que vivimos. En realidad tuvimos una niñez maravillosa, una niñez llena de aventura, de muchas experiencias que enriquecieron tanto nuestra vida. Una de las cosas así directamente que me encantaba de nuestra niñez es la música. El lugar donde crecimos había mucha música, había mucha alegría en ese aspecto, ¿no? Y me encantaba poder expresar mis emociones a través de la música. El ambiente en el que vivíamos era muy conservador, era muy limitante en muchos aspectos, pero me encanta que una de nuestras salidas más bonitas, yo creo, emocionales y de nuestras frustraciones, pues era la música, ¿no? Y en mi casa particularmente, con mi mamá, siempre había cantos. A lo mejor ustedes escucharon aquí en la introducción de nuestro programa unas vocecitas, ¿no? Que estaban ahí. Realmente son nuestras voces, unas grabaciones que hacíamos. Sí, que hacíamos con mi mamá.
Y siempre nos grababa, ¿no? Y siempre estábamos cantando con ella, aprendiendo cancioncitas, ¿no? Aprendiendo himnos y cánticos cristianos y todo eso, ¿no? Y nos fascinaba, ¿no? Una de las cosas también que me encantaba es que crecimos con una conciencia de espiritualidad. Por lo menos estar conscientes de que el mundo, de que este mundo no solo es material. Y es tener esa conciencia desde que estás chico se me hace bien importante. Y agradezco mucho por eso, por haber crecido en un lugar donde pudimos despertar a esa conciencia, ¿no? En cierto sentido, y los que han crecido en iglesia saben a lo que nos referimos con esto, en cierto sentido es darle un lenguaje a esa parte de nosotros, la parte espiritual. Yo pienso que como los esfuerzos de la religión es precisamente eso, y en su origen yo creo que fue un poco más puro quizá, ¿no? Y no me refiero nada más como a cierto tipo de religión como el cristianismo, sino en la religión en general, ¿no? Es un lenguaje. Y en ese sentido, aunque también vamos a hacer una crítica fuerte, también no podemos reconocer que encaja perfectamente en la vida de todos. La religión, a lo mejor unos están peleados ahorita con la religión y adelante estén peleados con la religión. Nosotros también estuvimos ahí. Y ustedes tienen su proceso. Sí, ustedes, todos tenemos nuestro camino. Ahorita, en este punto en el que estamos, podemos voltear a ver y decir, bueno, pues pertenecía. Y ahorita estamos nosotros en el pensamiento de que todo es perfecto. Entonces, en ese sentido, todo lo que catalogamos como bueno, malo, correcto, incorrecto, pertenece. Y no existe realmente para nosotros ahorita, y hablaremos más de eso, esas categorías tan dualistas, ¿no? Pero ahorita lo que queremos hacer es ¿por qué somos quien somos? Sí, darles una perspectiva. Y, por ejemplo, mirando atrás en nuestra niñez, yo podría verme a mí misma, a ti, Carla, ver a otros niños y pensar que la espiritualidad es algo que se da tan naturalmente en los niños. Yo creo que el dilema entró en nosotros cuando esa espiritualidad natural fue interrumpida por imposiciones religiosas. Siento que muchas de las creencias intervinieron en este proceso de crecer espiritualmente, ¿no? Y el hecho de que se nos haya impuesto de cierta manera, o cómo lo puedo decir, pues que se nos haya dicho, solo hay una manera de ser espiritual. Ajá. Entonces solo hay una manera de ser espiritual y no te puedes salir de esa manera porque dejas de ser espiritual o abandonas las cosas espiritual y quedas básicamente en la nada, ¿no? O quedas condenado a un mundo horrible, ¿no? Espantoso. Era algo bien chistoso porque nunca nadie te decía, por lo menos no en nuestra comunidad, nunca nadie nos llegó a decir, nosotros tenemos la única verdad. Esas palabras en el lugar donde crecimos nunca se dijeron así. Entonces era una incoherencia muy chistosa que no se dijeran esas palabras, pero se insinuaran todo el tiempo. Sí, cosas como solo aquí tenemos la doctrina sana y cosas así, ¿no? Que la verdad... O que existiera una sana doctrina. Ajá. Hay una sana, sola, o sea, que las demás no son cosas así, pues cosas que te hacen deducir. No te dicen, aquí solamente hay, aquí solamente hay, aquí solo aquí tenemos la... Pero como que te sugieren eso, entonces tú deduces, bueno, entonces todo lo demás está mal. Uh-huh. Y qué curioso que en la niñez, cuando estás chiquito, pues disfrutas absolutamente todo, ¿no? Tienes esa espiritualidad súper a flor de piel, ¿no? Desde que cae una hojita y estás embobado con la hojita que está cayendo porque es maravilloso, una florecita que se mueve con el viento, la tierra, el lodo, jugar con el lodo es maravilloso. Y yo lo veo así como una metáfora, ¿no? De lo que hizo la religión en nuestras vidas, como eres niña, ¿no? Y estás jugando con el lodo y todo el tiempo te están diciendo, no te ensucies, mantente limpio todo el tiempo, no puedes ensuciarte, mucho menos jugar con el lodo. O sea, te acercas a la tierra y te ensucias, pero juegas con el lodo. Y pienso en el niño, qué maravillosa esa experiencia de jugar con el lodo, que te enseña tantísimas cosas. En ese juego encuentras la esencia de la gratitud, ¿no? Encuentras el soltar de las tensiones, la fluidez de la vida, y al final
aprecias el baño que te vas a dar después, ¿no? Y lo aprecias tantísimo porque jugaste con el lodo. Pero cuando hay dogmas tan marcados, tan opuestos a la naturaleza en general y a la naturaleza del niño, o sea, qué curioso eso que causa en los niños. Ellos están viendo en el orden natural una realidad y están viendo en el entorno dogmático, en la iglesia, donde sea que has crecido, que ha sido como dogmático, algo que te dice, no, eso natural que tú sientes está mal, entonces no lo sientes. Entonces empiezan como esas incoherencias en el ser interior del niño que no sabe definir, que no sabe manejar, entonces empiezan así como que a formarse unos cortocircuitos, ¿no? Sí, se interrumpe la espiritualidad que venía tan naturalmente. Eso se me hace tan triste. Entonces empiezas a dudar de ti mismo. Entonces empiezan las palabras negativas hacia ti mismo. Empieza tu autoestima a menguar porque te empiezas a sentir inseguro de tantas cosas. Y empiezan los límites, ¿no? Las reglas, lo que es aceptable, lo que debe de ser, lo que tienes que hacer, cómo se tiene que ver. Y estar, yo me visualizo, y a lo mejor muchos de ustedes se pueden visualizar así, estar sentado en la iglesia como niño, deseando ser el pajarito libre con el que estás embobado en la ventana, ¿no? Ahí cantando a gusto el pajarito y tú sentado ahí, teniendo cierto tipo de ropa dominguera aceptable, tratando de practicar, sí, tratando de practicar los versículos que se van a decir en la escuela dominical porque era una competencia, ¿no? ¿Quién se sabe más versículos de la Biblia? Y antes, no sé si te acuerdas, Inés, cuando estábamos súper chiquititas. De hecho, estábamos bien chiquitas, o sea, son memorias así casi cuando era la iglesia chiquita, porque antes, paréntesis, la iglesia donde mi papá trabajaba, cuando llegó era una iglesia muy pequeñita, el edificio era pequeño y la congregación era pequeña, y más adelante se hizo el proyecto, pues él tuvo la visión más grande, en un edificio grande con muchas personas. Pero me acuerdo como que todavía había un poco de la iglesia chiquita, entonces, o por lo menos las costumbres, y había un tablero donde decía ofrendas, y tenía que ponerse la cantidad ahí, decía lecturas bíblicas y la cantidad, y no me acuerdo qué otras cosas, pero era una listita pequeña y había que cuantificar la espiritualidad. La espiritualidad, básicamente. Y así era el lugar donde vivimos. Sigue siendo una doctrina muy rígida, de muchas reglas, tiene su propio manual. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que fueron muy limitantes, particularmente para nosotros, y sin duda con toda la gente que hemos platicado, jóvenes, niños, adultos, que se sintieron un poco frustrados o limitados por esto, ¿no? Pero sí, esta cuestión de cuantificar la espiritualidad. Institucionalizar la fe, pues. Exactamente. Pero hay una cosa muy bonita aquí. Doy muchas gracias a mis papás, porque en ellos pudimos en muchos aspectos entender la cuestión de disfrutar las cosas pequeñas, y de alguna manera una hebrita de esa espiritualidad se quedó intacta, no se rompió. Y yo me acuerdo, mi mamá todos los sábados, por lo menos la mayoría de los sábados, íbamos siempre al parque, ¿no? Mi mamá se subía a los árboles con nosotros, ella disfrutaba mucho la naturaleza con nosotros. Y luego llegábamos a la casa, nos dábamos un rico baño y nos sentábamos mientras ella planchaba la ropita, ¿no? Y estábamos ahí viendo siempre conciertos de música, ¿no? Bien a gusto, ahí cómodas, disfrutando cada momento, descansando. Y recuerdo a mi papá también. Mi papá era de esas personas que nunca jamás tomó vacaciones. Nunca. Una vez. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Una vez tomamos vacaciones. Una sola vez que yo vi a mi papá realmente descansar, teníamos como 13 y 14 años. Pero no fue a predicar. No. No fue a predicar, por eso digo, fueron vacaciones y creo que hasta lo forzaron así. No me acuerdo de esa ocasión. Pero bueno, mi papá yo creo que tomaba una pequeña vacación todos los días, casi todos los días iba a desayunar. Y me acuerdo que disfrutaba tanto la comida, el bocado, disfrutaba tanto ese momento de desayunar. Sobre todo al final, ¿no? Sobre todo al final de su vida. Sí, disfrutaba cada cosita que sucedía, el amanecer, la comidita, una galletita. Una tacita de café.
los rayos del sol. Una chamarra calientita. Esas son sus palabras. Ajá, y eso siempre nos enseñaron nuestros padres, ¿no? A mi mamá había- le gustaban las cosas bonitas, las cosas bellas, las flores, la naturaleza, el campo, la tierra, el agua. Con mi mamá yo pienso que fue mucho lo sensorial, más todavía que mi papá. Con mi papá eran estas ideas de la belleza, con mi mamá eran las experiencias literales, físicas, ¿no? La experiencia de la naturaleza, de que te pegue el aire en la cara, el experimentar aventuras. Cuando nos decía, mijita, nos vamos de aventura en camión, solas, nosotras chiquitas con mi mamá, y tuvimos bastantes aventuras en ese sentido. O sea, lo sensorial de mi mamá y las ideas de mi papá Poéticas, tan bellas, ¿no? poéticas. Ajá. Muy poético mi papá. Entonces, sí, Ina, gracias. Sí, Gracias por recordarnos eso. Y de alguna manera pudimos ver coherencia en sus vidas, que cuando ellos hablaban de amor, de compasión, de felicidad, de gozo, de amor, era algo coherente en sus vidas. Y vaya que lo vimos en nuestra propia casa. El amor, la compasión. ¿Cuánta gente no vivió con nosotros ahí en la casa, Carla? Vivieron con nosotros huérfanos, drogadictos, familias que estaban en la calle. Un poco de perspectiva, para que ustedes visualicen cómo era el lugar donde vivíamos. Uh-huh. Nosotros vivíamos en una casa pastoral, que es una casa que está al ladito del templo. O sea, el templo era un templo grandote en donde caben 600 personas. Más o menos, antes cabían un poco menos, como 400 o 300, algo así. Y después se expandió, hicieron un balcón y cabían 600 personas. Y la casa estaba a pasos, así, estaba pegado a la iglesia, o sea, no había una división entre el templo y nuestra casa. Entonces a nosotros nos despertaban los pelotazos de la gente que estaba jugando fútbol allá en la cancha de la iglesia, porque estaba justo al lado de nuestro cuarto. Nos despertaban los pelotazos, los gritos. Había un seminario ahí también. Nos despertaban los gritos, los juegos, las risas, los llantos, los enojos, los gritos de los indigentes que pedían ayuda. O sea, nos tocó abrir puertas a muchas personas a nuestra casa, o sea, la casa pastoral. Como dices tú, recibimos desde parejas con hijos y tuvimos que ceder nuestro cuarto a esa pareja con hijos. Constantemente, ¿no? Teníamos que ceder Recibimos nuestro a drogadictos, recibimos a indigentes, a alcohólicos y a otras personas que no eran indigentes ni alcohólicos, a familia, a amigos, a mis papás. Sí, y clásico, ¿no? Yo creo que todos los hijos de pastor se pueden identificar con esto, sobre todo los que su casa ha estado al lado de la iglesia, pues llega mucha gente pidiendo ayuda, ¿no? Y esperando recibir esa ayuda. Y vaya que se les daba, ¿no? Muchos indigentes fueron restaurados completamente, ¿no? Gracias al amor, a la compasión y a la ayuda de nuestros padres de la comunidad, de personas claves ahí, ¿no? Pero fue un poco duro, a veces como niña no entiendes ciertas cosas, tuvimos experiencias un poco fuertes, por ejemplo, de abrir el refrigerador y no encontrar absolutamente nada en el refri, y de repente mi papá decir, bueno, vamos a salir a comer a ver qué pasa, ¿no? Y abrir la puerta y el porche lleno de mandado, ¿no? Experiencias así que de niño dices, bueno, ¿qué está pasando? Y luego ver a mi papá darle su sueldo completo a una familia necesitada en la calle, y él siempre esperando que si él daba de alguna manera se iba a regresar, y luego nosotros sorprendiéndonos viendo esa dinámica, ¿no? Del vaivén del amor y la compasión. Y yo me quedaba bien sorprendida, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Y ese es uno de los beneficios tan bonitos de crecer en comunidad. Pero también hay muchas cosas que como niño no entiendes, sobre todo si es gente que está dañada de su mente o de su vida y está tan cerca de ti, ¿no? También yo creo que, por ejemplo, nuestros papás estaban siempre bien ocupados. No podemos quejarnos de ellos para nada, esto no se trata de eso. Mi mamá y mi papá fueron lo mejor que ellos pudieron ser. Dieron lo mejor de sí, en la conciencia que ellos tenían. Porque también aquellos que son hijos de pastor entienden que a veces nuestros padres tienen la idea de que Dios es primero, pero como si fuera separado de la familia, un poco. Y la iglesia, un poco también separada de la familia. Entonces, servir a Dios es servir a la iglesia. Entonces, a veces la familia se deja un poco rezagada, ¿no? Entonces, sí hubieron ocasiones en donde, pues, hay ocasiones en donde nos quedamos solos como hijos de pastor, ¿no? Un poco.
nosotros no lo veíamos como algo muy negativo, no nos dábamos cuenta porque estábamos tan rodeados de gente, de otros niños, y la verdad es que nos pasábamos muy bien. Mi experiencia individual tiene algunas anécdotas muy negativas, que tienen que ver con a veces ese poner primero a la institución y a ese sistema. Entonces, a veces te quedas solo y estás a la merced de aquellos que no tienen buenas intenciones, y las iglesias están llenos de todo tipo de gente. Incluso en mi experiencia fueron las personas en las que uno pensaría que serían las personas en las que más puedes confiar. Y esas fueron las personas que en mi caso me hicieron daño mucho. Y también en el tuyo, en otras instancias diferentes. Y siempre fueron esas personas. No es una queja, es una crítica muy directa. ¿Y qué podemos hacer más que criticar nuestra propia vida y nuestra propia mente? Porque es el que conocemos. Y siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno mirar atrás y decir, bueno, esto pasó y esto no me gustó, esto no estuvo bien. Y lo reconozco y lo admito y aprendo y avanzo. Y no nos quedamos ahí, ¿no? Pero no podemos dejar de reconocer estas cosas. Y siento que esto es muy importante porque mucha gente ha pasado por esto. Se crea una cultura muchas veces en los ambientes religiosos de un propósito mayor, que hay un propósito mayor a todo, y se ignoran otras cosas, ¿no? Como lo que está pasando en la familia, lo que está pasando en nuestras propias vidas, la depresión, la ansiedad que tenemos, la ignorancia que hay. Y esa es otra cosa que pasamos nosotros, que a veces se abre mucho a todo tipo de gente y quedan los niños a merced de muchos tipos de personas, ¿no? Con muchos tipos de intenciones, ¿no? Y a la vez estar allí donde los niños no son informados de ciertas cosas. Y tampoco son muy tomados en cuenta como personas. Sí, y porque hay muchos tabús y no se hablan de muchas cosas, y también los niños ignoran muchas cosas. Una de estas cosas, yo creo que la más obvia, es la cuestión de la sexualidad. Y de hablar de ese tipo de cosas es súper importante, sobre todo en cierta etapa de la niñez, porque llegas a la juventud y te desbocas. Y sin saber, con mucha ignorancia. Te desbocas, pero con mucha ignorancia. Entonces, es súper importante esto para nosotros, hablar de esto, porque no hablamos de muchas cosas que eran muy importantes hablar. Y luego pasa que como están tan elevadas la expectativa, ¿no? Está tan elevadas el asunto de cómo debes de ser, cómo debes de verte, cómo debes de comportarte. Está tan elevado que cuando sí suceden esas cosas tan fuertes, ese daño que se le hacen a los niños, a los jóvenes a veces, o incluso entre adultos, se vuelve todavía más fuerte, porque la caída es de más alto, pues. Y más si viene de algún dirigente, de algún ministro, de algún pastor, se vuelve una cosa como, wow, es que lo tenía en un pedestal, que ese es otro asunto, el pedestal. ¿Para qué nos ponemos en pedestales, no? Bien curioso, porque sucedió una desconexión enorme. O sea, había una admiración por los que estaban enfrente, pero había una desconexión de humano con humano, pues. Para niños y jóvenes eso es más fuerte, porque casi siempre están acostumbrados a ahorita estás en etapa de aprendizaje, te callas la boca, ¿no? No hables, no digas, no opines. Yo recuerdo de cuando un grupo de adolescentes trató de opinar sobre lo que querían en su grupo. La persona encargada, puso el grito en el cielo, dijo que qué groseros eran y cosas así, ¿no? Entonces hay una desconexión entre los que guían y los guiados, porque no se toman como guías, se toman como, a lo mejor ellos se dicen guías o pastores, pero más bien son como, ¿cuál es la palabra? Pues toman un rol autoritario, por no decir otra cosa. Y eso es importante mencionarlo, porque pues fue una realidad para nosotros. Estamos conscientes que ahora las cosas en sus formas han cambiado, pero en su esencia sigue siendo lo mismo. Sí, porque siempre ha habido límites, siempre hay un momento en el que se dice, bueno, esto es de adentro y aquello es de afuera. Entonces, si tú estás afuera, estás mal, pero si estás adentro, estás bien. Y las reglas cambian, las reglas toman otras caras, pero sí tiende a ser lo mismo. Y eso, yo creo que haber tenido esto en nuestra niñez, tú de niño te callas, tú naciste en maldad, entonces nosotros te vamos a llenar la cabeza de información, ¿no? Y no se respeta la niñez, ni la espiritualidad de la niñez,
ni la intuición que tienen los niños bien inclinada hacia la curiosidad, hacia el bien, hacia lo bello, hacia la naturaleza, ¿no? Y hacia las personas, esa conexión que los niños siempre quieren hacer con las personas y explorar, ¿no? No se respeta eso, ¿no? Y se imponen muchas leyes sin que los niños entiendan, se exponen a muchas cosas, como la Biblia, que tiene historias muy bonitas, muy hermosas, tiene muchas poesías muy hermosas, tiene muchas historias, profecías muy bellas, pero también tiene mucha violencia, tiene historias de incesto, de violaciones, tiene cosas súper inapropiadas para los niños, y exponerlos muchas cosas a eso. difíciles de entender, conceptos, contextos, cosas ocultas. Sí. Incluso ese libro también está lleno de manipulaciones a través de los siglos, cosas que se quitaron, que se cambiaron. Entonces, al acercarnos, al acercar al niño a ese tipo de temas, a mi hermana y a mí nos llegaron a dejar solas leyendo la Biblia sin ningún cuidado, ¿no? Porque es la Biblia, porque es la Sagrada Biblia, es la palabra de Dios, aguas. Entonces, pues la leíamos, y yo me acuerdo de estar sacadísima de onda de las cosas que leía. Yo creo que mi primera iniciación sexual fue en la Biblia, con Cantar de los Cantares. Aquellos que conocen la Biblia y saben lo que dice Cantar, al principio no entendía ni qué estaba pasando, pero empiezas como, ¿de qué está hablando ahí? Y digo, no es que estuvo mal, digo, qué bueno, ¿no? Que tuve algún tipo de iniciación. Y yo creo que le salió el tiro por la culata, no nos querían meter en esas cosas o influenciarnos de esa manera, pero pues de todas maneras sucedió, sí, con el libro que más. Sí, y el punto es el haber crecido en nuestra niñez con ese tipo de cosas, ¿no? Con no respetar la niñez, la imposición de leyes, la exposición a cosas que no estás listo. Y luego combinado eso con el no hablar de temas que se tienen que hablar, como que preparó el camino para una juventud rebelde asegurada, no sé, o explosiva, ¿no? Y esa fue realmente nuestra transición, y esa ha sido la transición de muchísimas personas en la iglesia. Nosotros no nada más convivimos en esa iglesia, ¿no? Viajábamos mucho a otras iglesias en Estados Unidos, en México, viajamos mucho, convivimos con muchos tipos de personas dentro de ese ambiente, muchos tipos de denominaciones y todo, pero se repetía mucho esta experiencia de la transición de la niñez a la juventud. Era muy difícil por estas cosas que mencionamos. Y era poca la gente, y como hijas de pastor, y era poca la gente que realmente se conformaba a esto sin ningún problema, entre comillas, ¿no? Porque también fuimos nosotros confesionarios, ¿no? De mucha gente que tú decías, aparentaba todo estar súper bien, esta persona así como que tiene todas las palomitas de las listas que se hacen aquí, ¿no? Palomita, palomita, palomita. Y de repente platicar con esas personas y hallar que estaban llenas de depresión, de ansiedad, de desesperación, de enojo, de deseos ocultos de todo tipo, frustrados, ¿no? Muy de infelices, humanidad, ¿no? Pues estaban de llenos de humanidad, de verdadera espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso fue muy difícil, como que entrar a una etapa entre la niñez y la juventud, ¿no? Cuando estás adolescente o preadolescente y empiezas a entender lo que está pasando y empiezas a ver esas incoherencias. Pero también, por ejemplo, tú estás hablando de muchas cosas que observábamos, ¿no? Entre los recovecos se escuchaban las voces de lo oculto. Las niñas en su juego escuchaban. Ellas jugaban a rodar bajo las bancas del gran salón, en ocasiones acompañadas de otros que no notaban su presencia. Pero, aun cuando vacío el salón, las voces de esos otros rebotaban en las paredes y debajo de aquellas bancas. Eran susurros de lo que escondían en su interior. Cosas que observamos desde niñas, de estar rodeados de pláticas, de oraciones, estar rodeados de gente que lloraba. O sea, no con nosotros porque éramos niñas. Lloraba con mis papás, lloraba en la iglesia. Cuando nosotros estábamos jugando abajo de las bancas de la iglesia, oíamos muchas cosas sin querer, pero se queda ahí, pues. Y las imágenes se quedan ahí. Situaciones muy fuertes que vimos de niñas cuando alguien está lidiando con emociones reprimidas, que luego pensaban que eran demonios o cosas así, y simplemente era como esa explosión de emociones reprimidas, de cosas que se habían comido, pues, y que ahorita estaban vomitando en ese momento. Y vimos muchas escenas terroríficas, algunas muy bonitas. Eso es lo que observamos.
Pero también hay otras cosas que nosotros vivimos y sentimos, como hijas de pastor. Vivían en una casa que albergaba 600 almas. Cientos de ojos rodeaban a las hijas del Don. Los coloridos reflejos de los 3 grandes vitrales eran como aquellas miradas. De diversos colores. Luces y sensaciones. No sabían las niñas que un día esos reflejos tiñerían su piel y rodearían su cuello. Para mí fue muy impactante esta cuestión de los ojos. De hecho, ahora estoy cayendo en cuenta, a lo mejor por eso dibujaba ojos. Porque siempre me ha gustado dibujar y desde que me acuerdo dibujaba ojos. A lo mejor por ahí alguien esotéricamente piensa otra cosa, a lo mejor también es eso. Pero esta cuestión de los ojos, pues es que teníamos muchos ojos sobre nosotros. Ahí nacimos, no lo pedimos, simplemente así fue para nosotros. Todos los ojos de esas 600 gentes y más allá, porque todas las conexiones de mis papás estaban sobre nosotros. Y no nomás eran los ojos, pues eran las palabras, las o sea, opiniones, las demandas de los demás, chismes. que a veces literalmente iban con nosotros y nos decían, deberías de ser más así, así, así. Deberías tener más vergüenza. Deberías de vestirte diferente. Deberías. Digo, todos los niños y los jóvenes hemos vivido eso en algún punto en nuestras vidas. Pero crecer allí es básicamente el pan de cada día. Porque cabe mencionar que había actividades todos los días, lunes a domingo. Entonces, lunes a domingo teníamos contacto con estas personas. Y muchas personas yo sentía que nos amaban. No era que tenían malas intenciones. De hecho, yo no puedo pensar en alguien, ya nomás al final, ¿no? de nuestra estancia ahí, que haya tenido realmente hacia nosotras malas intenciones. Simplemente están hablando desde su propio, pues desde su propia mente, ¿no? Es decir, de su propia manera de ver cómo deberían ser las cosas. La cultura religiosa en la que estábamos era la mentalidad también. Uh-huh. Y luego pues las hijas del pastor, pues hay un perfil, pues así como también hay un perfil del pastor y como se oye de chistoso, como se peina, como se viste. Ahora también hay un perfil más moderno, más aesthetic, más acá, ¿no? Pero en ese tiempo también había como un perfil del pastor bien línea, bien nice, bien fajadito, bien... Esa era la línea del pastor. Y los hijos del pastor tenían que ser los minimis de ellos, ¿no? Pero como son los niños, ¿no? O sea, los niños traen su propio fuego, su propia intensidad, sus propias características, sus propios elementos. Y vaya que nosotros teníamos un fuego. Humo comenzó a salir de una de las ventanas. Corrieron a ver y era un pequeño fuego. Nadie supo quién lo inició. Tiempo después, surgió otro y luego otro. Pronto comenzaron las sospechas en la casa de que el origen eran las muchachas. Ignoraban que ellas eran aire y fuego. Tarde o temprano comenzaría el incendio. Realmente, o sea, un niño a lo mejor no se da cuenta, ay, psicológicamente esto está pasando conmigo, ¿no? Pero sí había mucha frustración, muchísima frustración. Había muchas prohibiciones, no podíamos hacer muchas cosas que otros niños hacían que no estaban dentro del ámbito religioso, ¿no? ¿Cómo qué se preguntarán? Celebrar Halloween, ir al cine, bailar. Ir a fiestas. Ir a fiestas, escuchar música que no fuera de esa religión. Digo, no que no lo hicimos más adelante. O lo hacíamos escondidas. Éramos bastante traviesas, o sea, por eso digo, y vaya que el fuego que teníamos era... Pienso que eso asustaba a la gente. Y sí entiendo por qué, que en un ámbito así... Esa expresión, eso de lo oímos, Dina, como 1,000,000 de veces, y no estoy exagerando cuando digo 1,000,000 de veces. Sí. Las hijas del pastor. ¿Viste lo que dijo Dinita? O sea, la Dina una vez le mentó la madre a una maestra en la escuela de verano y ella tenía como 4. ¿Por qué? Ella no sabía ni lo que decía, pero híjole, mano, básicamente la tacharon de endemoniada ahí. Qué bueno que mi mamá supo cómo manejar la cosa y no lo tomó tan en serio, pero cada cosita que decíamos, y a veces decía, o sea, ¿cómo saben que dijimos eso? ¿Cómo saben que lo hicimos? ¿Quién les dijo? O sea, era como... No había privacidad. No había. Y en muchas cosas estábamos aprendiendo, había mucho anhelo por experimentar, por vivir, por explorar, porque eran sentimientos pues muy frustrados también.
Pero también había gente bien linda que entendía eso y también doy gracias por esa gente maravillosa sí. que hubo, tan amorosa, tan linda, tan comprensiva, con quienes Como había una abuelita que se sentaba en la conexión muy tercera banca de la iglesia, de enfrente hacia atrás, del lado en ese tiempo el órgano estaba de ese lado, había un órgano y un piano. Del lado del órgano, que es el lado que da a la calle, estaba ahí antes, y ahí en la tercera banca de enfrente para atrás se sentaba en la esquina una abuelita, que no voy a decir su nombre, pero para nosotros fue como nuestra abuelita. Nuestra abuelita real vivía a kilómetros de nosotros y realmente nunca la conocimos bien, como para establecer un lazo. Y se me hace bien bonito, hablando de las cosas positivas de vivir en comunidad, que encuentras a tu tío que te hizo falta, a tu abuelito que te hizo falta, en este caso a nuestra abuelita. Y todos los domingos íbamos a con ella ahí, y ella sabía que aquí veníamos a saludar, a dar besito, y siempre nos daba un dulce. Y si no tenía dulce, nos daba esas mentitas, ¿cómo se llaman? Certs. Sí. Ahorita se me vino, no me recordaba. Nos daba mínimo esas mentitas, clásico que en la bolsa de una viejita siempre hay como mentitas o dulces de ese tipo que a un niño no le gustan tanto. Uh-huh. Nos daba como dulces de ese tipo, como dulces de mantequilla. Y no era permitido comer dulces de canela. Ah, no, y hacemos un ruidajo, el clásico. Y mi mamá por acá, guárdate ese dulce. Guárdate ese dulce. Pero lo bonito, pues, de vivir en comunidad, sí hay muchos ojos sobre ti, pero también hay ojos llenos de compasión como ella. Sí. Hay ojos que se preocupaban, eran poquitos. La verdad, yo creo que con una mano puedo contar a la gente en toda nuestra vida que ha sido clave. O sea, que realmente ha sido sincera y ha permanecido y no fluctuó. Que no es que no haya dudado de nosotros, eso es válido, sino que nunca se desconectó de nosotros, por lo menos en un sentido espiritual, sí. Un sentido emocional. Y eso se me hace bien bonito y gracias. Sí, gracias por todas las personas que vieron antes que toda nuestra humanidad, antes que las expectativas que se pudieron haber tenido de nosotros, ¿no? Pero también encuentras otro tipo de familia, ¿no? Porque ahorita sí. Que dijiste eso de esa abuelita, me pensé en otra abuelita que siempre nos decía, si sigues corriendo te voy a amarrar en ese poste. Miren, lo bueno que no estamos mencionando nombres, pero neta, yo la miraba como la bruja de la iglesia. Y lo digo bruja en el sentido negativo de un ambiente religioso donde las brujas son malas, ¿no? Yo la veía, yo me acuerdo cuando me agarró del brazo, me apretó, ya ves que las manitas de las viejitas ya son como más recias, más duras y te agarran como con más fuerza y duele. ¡Te voy a amarrar! Me acuerdo de su cara, soñaba, yo creo que tenía 4 años o 5 cuando me dijo, sí. Híjole, mano. Pero bien curioso porque es luego esa ni tan viejita estaba, nomás que haber tenido como unos 50, no, como unos 60 y yo la veía súper viejita, pero ya más adelante cuando estábamos de 14 y 15 años, cambió completamente y nos quería un chorro. Yo dije, ¿quién es esta señora? Cambió un montón, nos amaba, nos cuidaba, se reía de nuestras travesuras y ya de adolescentes éramos bastante traviesas, o sea, siempre fuimos traviesas, pero éramos bastante, ¿cómo lo podemos decir? Traviesas. Dejémoslo en traviesas. Pero sí, o sea, hay de todo. Encuentras al villano y al héroe en la comunidad. Y también uno tiene su propio lugar. Porque digo, ahorita pensando, pues nosotros también pertenecíamos en ese momento ahí y éramos como en una familia, siempre. En una familia todos tienen un rol, no es jerárquico necesariamente, pero sí es roles, ¿no? O sea, está el papá, la mamá, los hermanos mayores, los hermanos del medio, los hermanos menores. Todos tienen un rol, todos pertenecen. Y en una comunidad así también. Incluso los que parecían los villanos de la historia, ellos también pertenecen. Y nosotros, sí cierto, a veces asustábamos a la gente con cosas que decíamos, hacíamos, provocábamos, porque ahora estoy consciente que sí provocábamos bastante. Pero ese era nuestro rol allí, andar encendiendo fueguitos. Y a veces pienso que también a veces es necesario porque eso como que crea un poco de conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo que fui una vez a una reunión, como una fiestecita de niños cristianos y había unos niños, era un cumpleaños, no me acuerdo de quién era, pero fuimos al cumpleaños, ¿no? Y estaban todos los niños traviesísimos, éramos todos, ¿no? Y Carly y yo éramos campeoncísimas, ¿no? Y entonces unos, no sé si eran primitos o amiguitos que no eran de nuestra religión y decían, ¿por qué siempre los niños de su iglesia, por qué son tan traviesos? Porque son criaturas. Mira, ay, inocente criatura. Y me acuerdo que yo me quedé pensando y se me hizo tan raro que dijera eso
porque siempre es de que, ay, los niños cristianos son muy buenos, ¿no? Y yo estaba consciente de que era muy traviesa, ¿no? Pero también... Es que estás en la burbuja y no tienes un punto de comparación. Pero luego, avanzando más en nuestra vida, realizar, ay, es que realmente teníamos muchas frustraciones, muchos límites, mucha presión. Y en muchos Todos los niños que crecieron ahí. Sí, o sea, y es eso, pues, de que explotas y quieres explorar y experimentar, porque realmente no practicas. Es como el niño que no le dejas usar un vasito de vidrio porque lo va a quebrar y empieza a usarlo hasta que tiene, no sé, 8 o 9 años y se le quiebra de todas maneras a los 8 o 9 años. Y se friquea. Y se friquean un chorro porque no han practicado. Y así, ¿no? Desde chiquito no practicas ciertas cosas y estás súper novato en un chorro de cosas y quieres experimentarlas, ¿no? Y bueno, creo que así llegamos. Así vivimos nuestra niñez con muchas cosas. Hay muchísimas cosas que decir, ¿no? Yo creo que nos pasaríamos más de una hora hablando de puras experiencias. Pero así pasamos nuestra niñez y esa fue para que se den una idea de la preparación de nuestra juventud. Sí. Cómo, cuáles fueron los fundamentos para ser como fuimos en nuestra juventud. Y miren, nosotros ya no estamos en una iglesia, ni queremos estarlo. Ya más. Ustedes van a conocernos en este podcast un poquito más y van a ver quiénes realmente somos. A veces cuando yo veo en redes sociales, por ejemplo, si publicamos algo, a veces hay mucha gente que todavía nos responde, gente que todavía es de iglesia. Y a veces siento que tienen todavía un concepto de nosotros. Siempre se hicieron conceptos de nosotros, toda nuestra vida. Déjenme, les rompo la burbuja de una vez. Nunca fuimos eso que ustedes pensaron que éramos, ni una cosa ni otra. Y no es que estábamos fingiendo, nunca fingimos. Siempre vivimos el momento en el que nos estaba tocando, sin saber que estábamos haciendo eso, pero eso es lo que hacíamos. Pero no somos ni las santas ni las diablas, pues, ¿no? No somos ni santos ni demonios. Herejes yo creo que sí. Pero no somos esos extremos, somos los dos al mismo tiempo. Como toda la gente, pues. Esa luz y esa oscuridad está en nosotros. Yo puedo decir, yo amo mi luz y amo mi oscuridad profundamente. Y me amo a mí misma como soy. Y esa es la persona que van a ustedes ver ahorita. Me doy cuenta que a veces, a lo mejor todavía tienen un concepto de mí, de mi hermana, pero no somos esos. Y les invitamos a escucharnos, a aceptarnos si quieren, a escucharnos porque tenemos algo que decir. Como ustedes también tienen algo que decir en la vida. Y esto es nuestro granito de arena. Esto es nuestra pequeña lucecita. Curiosamente, esto que estamos haciendo ahorita lo hemos hecho desde que somos niñas en nuestra casa. Grabábamos, describíamos nuestros noticieros, escribíamos nuestras experiencias y las grabábamos y teníamos muchos cassettes llenos de todas esas cosas y ahorita lo estamos haciendo. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿quién diría que esas experiencias de niñas nos iban a servir para el presente, ¿no? Y para comunicar, pues, esto que tenemos que decir, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Uy, apenas empezamos. Bueno, espero que muchos se hayan sentido identificados, se hayan sentido una conexión con esto que estamos diciendo, de todo lo que hemos vivido. Yo sé que sí hay, ¿no? Porque con muchos hemos platicado durante muchos años, más de 20 años, platicando con personas, escuchándonos a nosotros y compartiendo nuestras experiencias y viendo todas esas similitudes, ¿no? Y ciertas diferencias, ¿no? Cosas que nosotros vimos en una manera muy particular y las otras personas también, ¿no? Cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? Pero yo creo que lo más fuerte para mí estando ahí fue durante mi juventud. Hubo muchos altibajos. Porque cuando transicioné de niñez a juventud, como les digo, entré con mucha ignorancia, con muchos tabús, con muchos conceptos medio raros, ideas medio torcidas. Empecé a realizar ciertas incoherencias en la iglesia y en la gente y decir, bueno, esto no está bien, ¿por qué se permite esto? ¿Por qué se taponea esto? Nada más por ser la religión, hay que proteger a la religión y se tapan todo tipo de pecados, entre comillas, ¿no? Y empezar a realizar esas cosas y decir, bueno, yo quiero también experimentar qué es estar en esa vida y vivirla. O sea, quiero saber de qué se trata esta vida fuera de esta burbuja, ¿no? Pero salir así, de esa manera, después de tantos límites, de tantos conceptos impuestos sobre mi vida. Yo quería experimentar de todo y fue un poco explosivo al principio. Bueno, al principio. Ya después, También continuó. Fue como el principio de los grandes fuegos de nuestra vida.
porque han de saber que nosotros creemos mucho en que cada persona tiene un elemento, ¿no? Y mi hermana es fuego y yo soy aire. Curiosamente. No me soples Pero, porque... pero eso es algo bien bonito porque como hermanas nos hemos complementado siempre. Esos fuegos los creamos individualmente, pero juntas. Y bueno, hubo muchas experiencias en nuestra juventud, ¿no? A mí me fascinaba. Yo en realidad no tuve muchos amigos dentro de la burbujita de iglesia donde vivía. No podía Sí, porque ¿verdad? me costaba mucho ser yo o de repente Conectar. decir algo y no sé, chocar con esas expectativas de las personas. Entonces trataba de estar con gente que no tuviera expectativas de mi vida. Entonces siempre hice amigos fuera de la iglesia, muy buenos amigos, lindísimos amigos que hasta la fecha quiero mucho, ¿no? Y creo que esos amigos fueron también un canal para yo experimentar el mundo fuera de mi burbuja. Cuando fui joven, por primera vez, a lo mejor se les hace raro a algunos, pero yo de niña jamás fui al cine, jamás fui a ver una película al cine. Yo experimenté eso hasta mi juventud. Yo también. Y lo hice en desobediencia y en rebeldía, ¿no? Qué loco, o sea, qué peligroso, ¿no? Me refiero para la... Ir al cine. No, ir al cine peligro. No, qué delicado hacer sentir mal a alguien al nivel que nos hacían sentir mal la comunidad cuando hacíamos algo que no estaba en ese manual escrito y no escrito, ¿no? Eso sí estaba en el manual, no ir al cine. Literalmente. Ahora no sé porque ha sufrido tantas modificaciones que ahora no sé qué onda, pero Con la constitución. con la constitución de esa la religión. iglesia, que no voy a mencionar cómo se llama, pero, o sea, eso creó en nosotros una desvalorización y culpa. Ujú. Porque era como algo bien raro cuando lo estábamos haciendo, y no nomás ir al cine, o sea, y a otras cosas que fueron más intensas, ¿no? Era como en el momento, esto es lo máximo, esto es lo que es libertad, me sentía como una mariposa, una flor así que estaba abriéndose, o experimentando las cosas, wow, qué experiencia sensorial tan increíble, lo que sea que fuera, ¿no? Sintiéndote bien, esto está bien, y luego regresar a la burbuja y decir, ay no, fallé, pequé. Sí tuvimos un tiempo en nuestra vida que nos valía. Yo creo que eso fue como desde los 12, 11. Bueno, para mí fue como desde los 14 o 15. Para mí fue de los 12 a los 18, que todavía era así como súper intenso, ¿no? Ya a los 18, o sea, fue gradualmente bajando la intensidad un poco, como ese desbocamiento, ¿no? Pero como nunca habíamos hecho nada, pues era como, wow. Y el contraste, me siento súper bien y luego me siento terrible. Y también aparte, no era nuevo eso en nuestras vidas. Crecer con culpa y miedo es parte de la cultura de esa Pero cuando religión. eres niño estás más así como Ajá. un poquito más en el éter, o sea, estás más libre, pues. Pero cómo da su fruto, ¿no? Cuando llegas a la juventud, todas esas cosas, la cuestión del miedo y la culpa y estarte sintiendo mal por absolutamente todo lo que haces. Uy, yo me sentí horrible la primera vez que fui al cine. Horrible. O sea, No. Yo El terror de que es hora de llegar a casa y ¿qué le vas a decir a tus papás? ¿A dónde fuiste? ¿a dónde fuiste? Qué mentira. Las sí, mentiras. Ay, no. Puta mano. No Yo manches. creo que en un ambiente que hay muchas reglas y mucha opresión, la mentira es un asunto que O sea, te muy vuelves recurrente. un artista de la decepción. Porque no quieres decepcionar. Porque el estándar es tan alto. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar si lo que quieres es vivir y ser feliz? Y no estoy diciendo que todo lo que hicimos estuvo bien. Claro que nos equivocamos, que nos tropezamos, que seguramente O lastimamos sea, a como alguien. humanos, pues, como Con humanos. nuestras palabras o con nuestras acciones, por estar en esa pasión, ¿no? De querer experimentar todo, una pasión tan explosiva. Y yo me acuerdo que regresé sintiéndome súper culpable. Y eso, ¿no? Qué mentira voy a decir, pero es que me sentí, pero a la vez dices tú, wow, qué experiencia, sentir el sonido de todos los lados que llegaban hacia mí, esa pantalla gigante. Yo estaba que no podía creer la experiencia que acababa de tener, o sea, y aparte llegar al cine y cuidar tu testimonio, o sea, Ay, sí. ¿quién me va a ¿Quién ver? ¿Quién de las personas, de los hermanitos de la iglesia me va a ver y le va a decir a mi papá que me vio en Oye, el cine? Pero sí, en ese tiempo, cuando estábamos adolescentes, chicas, realmente nos valía. O sea, yo me acuerdo de haber decidido, de haber sentido eso de que quién me va a ver, me vale, que me vea quien me va a ver y voy a hacer peores cosas y que me vean. Bueno, yo creo que las dos llegamos, había un punto... Es que en ese tiempo no éramos... Lo que pasa es que en la escuela, mi hermana y yo estábamos 2 años separadas. Ujú. Y eso hacía una diferencia. Siempre vivimos cercanas, pero en ese tiempo no éramos tan cercanas como lo fuimos más adelante y como somos ahora.
en ese tiempo sí había como un poquito de disparidad en nuestras experiencias. ¿Verdad? Sí, yo sí me sentía súper culpable al principio. O sea, yo de que, ay, no puede ser. Pero eso fue al principio para mí. Ya después empecé así como a decir, bueno, pues, ¿de qué me estoy sintiendo culpable toda mi vida? A la fregada con esto, o sea, no quiero estar sintiéndome así. Y empecé a tomar mi propio camino, ¿no? Y para ti a lo mejor fue al principio, fue al revés, ¿no? Al principio es cuando te valía. Sí, al principio, o sea, sí sentía esa presión. Es que era inevitable porque era muy real. Los ojos seguían ahí. Pero yo dije, órale, pues vamos tomando esos ojos y vamos haciéndonos espectáculo. O sea, y tú estás hablando del cine, pero, o sea, yo creo que finalmente eso fue lo de menos, ¿no? Bueno, vamos haciéndolo una metáfora. Bueno, fue una experiencia real. Vamos a hacerlo una metáfora de todo lo que de todo lo que hicimos. Yo creo que la epítome de estas experiencias fue nuestra liberación sexual. Uh-huh. Bueno, eso fue, yo creo que lo que representó en su punto de ebullición toda nuestra represión. Uh-huh. Toda la represión que hemos experimentado literalmente explotó. Sí, y es que también, para empezar, había una curiosidad tremenda acerca de nuestro propio cuerpo. Sí. O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con todo este crecimiento, con todas estas hormonas, todos estos sentimientos? De por sí la adolescencia todos es eso, estos ¿no? deseos, todas estas pasiones. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Me entrego? ¿No me entrego a estas cosas? Es todo un dilema, ¿no? Me acuerdo que en el grupo de adolescentes una vez se atrevió el maestro a hablar de la masturbación. Ay, no, el escándalo que fue. El escándalo que fue entre los mismos adolescentes. Carla, ¿ya oíste? ¿Qué? Porque yo no estuve, no sé por qué. Es rarísimo que yo no estuviera, pero no estuve por alguna razón. Y me dijo esta amiga, es que fulanito habló de la masturbación. Es como que decir, no, hombre, el escandalazo que fue, no sé si te acuerdas, que se atreviera a hablar de eso. Que se me hace bien extraño de ese personaje, de ese maestro, porque era como todo lo contrario. Yo creo que era para condenarlo, ¿no? Pero ese era el nivel de... Sí, o sea, yo creo que fue el escándalo de que dijera la palabra. Que dijera la palabra. Esas cosas ni siquiera se mencionaban, o sea, si apenas la palabra sexo era aceptable en ciertos contextos, ¿Cómo le decían? O sea, no se decía la palabra sexo. Relaciones íntimas. Y aún así, es como que decir la palabra íntima, oye, es una metáfora también para todo lo que no nos gusta decir de nosotros mismos. La palabra íntima. Se supone que la iglesia es precisamente para tener una comunión íntima, ¿no? Entre nosotros, entre Dios, entre el Espíritu, como quieran llamarle. Sí, es que también una de las cosas, y yo creo que levante la mano, que pase el desgraciado, todos los que saben de esto, de que en la iglesia, en las iglesias religiosas que son de muchas reglas, de muchas imposiciones, se da esto de no de hablar de ciertos temas. Estás allí teniendo tantísimas preguntas. ¿Qué fregados me está pasando? Y no puedes decir nada. No puedes preguntar. Si una palabra como sexo no la puedes decir, no puedes decir la palabra masturbación, no puedes decir absolutamente nada de eso. ¿Y si eres mujer? ¿Cómo vas a preguntar? ¿Cómo te vas a informar? O sea, ¿por qué en la iglesia crecimos con esto? Todo lo que es valioso es espiritual. Y el cuerpo es malo. Es basura. Es basura, es trapos de pecaminoso. inmundicia. La carne es una inclinación al mal. O sea, básicamente tu cuerpo entero. O sea, era literal, me lo tomaban literal, la carne, el pellejo, el cuerpo. Era una flagelación del cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor no literal, pero sí y nunca emocional. se incluyó de manera integral el cuerpo al crecimiento espiritual. Se trataba, pero de maneras bien extrañas, bien elusivas, así como que dándole vuelta al... Ok, ¿a qué le estás dando vuelta? No te entiendo. Hablando o sea, de ciertos temas y para luego convertirlo en culpa. Entonces, como que era un círculo vicioso donde no podía uno salir. Básicamente era lo que te decían era, quieres explotar, ¿verdad? Pero tápatelo, no dejes que salga. Eso era lo que nos estaban diciendo. De aguantarse, pues, ¿no? O sea, y el punto de ebullición, o sea, es una metáfora completamente natural. Y esto es otra cosa, mira, fíjate. Este tema, ¿por qué estamos tocando este tema de sexualidad tan enfáticamente? Porque es algo, para empezar, natural y hermoso.
Y no nomás en la cuestión dentro de ciertos parámetros sociales aceptados por la iglesia, no. Ustedes saben a qué me refiero. No, en sí mismo, pues, en sí mismo. Y si se está hablando en un aspecto espiritual, en la iglesia, en teología, te enseñan una cosa que se llama la unión mística, que es básicamente unión mística, soy igual en latín y en español, ¿no? La unión mística entre Dios y el hombre. Esa unión mística es representada precisamente en muchas partes de la existencia, ¿no? En muchas partes de la vida, de la naturaleza, está en todos lados esa unión mística, la puedes ver en todo. Y la puedes ver en la sexualidad. Es precisamente eso. Y ese libro que despertó nuestra sexualidad, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Ay, pues, habla de eso. Es una analogía, como digo, de la unión mística entre Dios y el hombre y la unión mística entre dos Lo personas. masculino y lo femenino. Entre dos personas que están compartiendo Sea como sea, sus cuerpos. esa energía, ¿no? Y es una analogía hermosísima. Y poder ver tu sexualidad, el sexo y todo lo que tiene que ver con ello de una manera saludable, sana, hermosa, sin morbo. Es bien difícil encontrarla en comunidades religiosas que nosotros fuimos de arriba para abajo visitando iglesias de todo tipo y siempre predominaba ese pensamiento de mucha culpa alrededor de ese tema, muchos miedos y se creaba mucho morbo. Entonces, como se crea tanta, ¿cómo se dice? Momentum, ¿no? Se crea tanto eso que llega un punto que ya no puedes. Y no me refiero nada más sexualmente, o sea, en todo, pues es una metáfora, estamos hablando de la sexualidad como metáfora, ¿no? Entonces llega un punto que ya no puedes más y se sale todo, se despurrunchinga, pues, ¿no? O sea, entonces, como no tienes una educación sexual y metafóricamente hablando de la vida, sí, es eso. Como no tienes esa educación sana, pues, de cómo llevar adelante tus inclinaciones, tus deseos, tus ¿cómo se dice? Impulsos, pues entonces te desbocas, ¿no? Te desbocas, no tienes punto de partida, no sabes qué hacer, te enfermas, te embarazas, te deprimes, no que no exista la depresión en otras situaciones, pero se da mucho más cuando hay esos parámetros, esas características, ¿no? De vivir en una vida tan reprimida, tan dogmática. Uh-huh. ¿Y cuándo lo vives más? En tu juventud. En tu juventud es cuando empiezan a surgir todas esas cosas, aunque no quieras. Órale. Órale, ya viene y ni modo. ¿Y qué haces con eso? Pues no sé. Entonces te entregas a toda esa pasión sin haber practicado nunca cómo canalizar tu pasión. Porque ni siquiera desde niño aprendes a canalizar bien esas pasiones, más bien reprimirlas. Entonces ya traes un costal, pero bien traes lleno. Muchas ganas de vivir, de hacerlo todo. Sí, y entonces, y empezaron las experiencias, ¿no? Y después transicionar de nuestra juventud a una adultez joven. Y empezar a hacer decisiones, Híjole. Las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Y por ejemplo, realizar, en mi caso, ¿no? Yo, Dinita Jael, realizar que muchas de las cosas que viví en mi juventud, a lo mejor me arrepentí de ellas, porque también eso de tener una juventud un poco explosiva, te animas a hacer cosas que también afectan tu vida. Y eso ya no fue una cuestión religiosa, fue una cuestión de me aventé a algo como no tenía experiencia, no tenía información, no tenía suficiente educación hacia la vida más que cómo vivir en esta burbuja. De cómo vivir en la burbuja estaba saturada de información. Estuve en el seminario, fuimos a cursos aquí en México, en Estados Unidos, estábamos bien preparadas para vivir en esa burbuja. Pero cuando sales fuera, pues a experimentar todo y a cometer todos los errores, y vaya que cometí errores, entonces empecé a dudar de mí misma y a decir, a lo mejor mis papás tenían razón. Entonces empecé a querer como que volver esa burbuja, querer agradar a mis papás y decirles, me pasó esto, me arrepiento de esto y quiero otra vez sentirme en armonía, o por lo menos la ilusión de la armonía que yo tenía, del amor de la comunidad, de eso de darse por alguien, de esas cosas buenas en las que yo sí creía todavía y que sigo creyendo todavía, ¿no? En todas esas cosas buenas. Y yo quería como regresar y estar en esa confusión, bueno, o voy por mi camino o regreso a ese camino. No sé si a ti te pasó eso, Carla. Pues sí, o sea, igual yo también llegué al punto de no regreso, ese punto de sigo con esta experiencia que estoy teniendo, con estas nuevas sensaciones, este camino que estoy siguiendo de experiencias, ¿no? Que finalmente me iban a llevar a un lugar, a lo mejor iba a ser el lugar al que estoy llegando en este tiempo de mi vida, pero estaba la otra parte, ¿no? O regreso a lo que estaba escapando, ¿no? Entonces para mí, yo me acuerdo de ese momento,
exactamente qué pasó. Todo lo oculto en todos los ámbitos de la vida siempre se devela, ¿no? Y en este caso, pues nosotros hacíamos las cosas escondidas porque la gente las tachaba de cosas malas y que no queríamos más que nuestra propia reputación, porque la verdad nos valía. A mí me valía. Y de mí se dijo un chorro, o sea, yo quedé, según las voces, según los chismes, yo quedé embarazada como 3 veces, aborté una vez, según esas voces, o sea, me enfermé de muerte, así, o sea, hubieron muchos rumores y el clásico que recibimos muchas mujeres que somos unas tales por cuales, ¿no? Pero en realidad me valía. No fue hasta que una vez se armó un desbarajuste ahí con un chisme, la gente pensaba que yo estaba metida en una cosa que no estaba metida. El caso es que el chisme llegó a mi papá. Pues es que así es en la iglesia, empieza una cosita de nada y se hace un fuego enorme, incontrolable, y la gente no entiende que lastimas a muchos, pues. Y en este caso a mi papá. Entonces ese día íbamos a salir de viaje como familia y mi papá recibió esas noticias que eran mentiras, fíjate. Pero me acuerdo de verlo, no me creyó porque eran tantas voces. Y como ya había mentido en otras ocasiones, pues yo creo que se le debe haber dificultado creerme, ¿no? Pero pues no me creyó y pues creyó que estaba metida en unos pasos bastante oscuros e insanos. Y lo vi llorar por primera vez así por mí y por ti. Llorar a sollozos. Y yo pensé en ese momento, nunca más quiero volver a hacer sentir a mi papá así, nunca más. Y ese fue el momento que dije, pues bueno, lo voy a sacrificar. Pero yo todavía no creía pues nada de lo que creían mis padres en realidad. Todavía no llegaba, simplemente lo iba a mantener más tranquilón. Y eso fue ya a los 18, 19 años. 18 años, fue a los 18 años, entré a la universidad y simplemente estaba viviendo como inerte. Uh-huh. Esos años para mí fueron así. Y después cambió todo. ¿Cuántas personas, me puse a pensar ahorita, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido estas experiencias, sobre todo los hijos de pastores o los hijos de personas que son muy importantes en una iglesia, ¿no? En una comunidad religiosa? ¿Cuántas personas nos han de haber sentido así, ¿no? Y de estar en esa disyuntiva, estar en ese dilema. ¿Qué voy a decidir para mi vida? ¿Algo que tiene que ver conmigo o algo que tiene que ver con los sueños de los demás o las expectativas de los demás, de una comunidad, de una persona, de lo que sea? ¿O porque no quiero causar problema o no quiero causar daño? Uh-huh. Entonces, esa no es precisamente una manera muy saludable de llevar tu vida, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todas las personas somos pasajeras, ¿no? Ahora que tenemos hijos, yo creo que entendemos mucho mejor esto de que queremos que nuestros hijos sigan su camino, porque al final de cuentas nosotros vamos a dejar de ser en este plano y pues ninguno de nuestros hijos puede estar siguiendo nuestros propios sueños, ¿no? Van a vivir muy frustrados, ¿no? Uh-huh. Y qué bonito que te apoyen, que te ayuden, que te animen en lo que tú haces, como hicimos muchos años, ¿no? Con nuestros papás preciosos, ¿no? De estarles ayudando en todo lo que hacían, ¿no? Con lo que nosotros sabíamos hacer. Pero sí, definitivamente, yo también pasé por eso, a lo mejor no de la misma manera que tú, Carla, pero sí entré en una etapa de confusión y a lo mejor muchos de ustedes están pasando por eso ahorita o ya lo vivieron y siguen en esa confusión de estar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Y en ese tiempo estaba decidiendo que quería estudiar en una universidad. Y dije, bueno, creo que está como que en medio estudiar psicología, en medio de lo que yo quiero y de lo que quieren mis papás saber, ¿no? Y entré a la universidad, estudié psicología, terminé súper frustrada y después dije, bueno, voy a hacer lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Diseño gráfico ya había empezado a hacerlo desde que tenía como 14 años y me gustaba muchísimo, me fascinaba y entré a estudiar diseño gráfico. Y quedé muy frustrada porque seguí en ese dilema, o sea, pasaron años y seguí en ese dilema. Siento que no estoy agradando a mi comunidad religiosa y siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. En realidad estas carreras son dignas de Dios, son dignas de mi comunidad, son dignas de mis padres. Entonces empecé a adentrarme en los sueños de los demás, en las expectativas de los demás y empecé a confundirme y pensar, ay, es que yo tengo un llamado para servir en las cosas de Dios. Y entré a el seminario que estaba ahí en la comunidad donde vivíamos. Entré a estudiar eso, de gran decepción.
y una decepción tras otra. Fue un transitar tan doloroso para mí en ese aspecto de saber hacia dónde ir y definir realmente lo que soy y aceptar realmente lo que era. Porque no tenía nada que ver con los sueños de los demás, ¿no? Simplemente estaba negándome porque tenía mucha culpa y tenía mucho miedo. Pues para mí fue muy similar. Las cosas específicas fueron un poco distintas, nada más. Yo estaba como en ese limbo, simplemente para no lastimar a mi papá. De todas maneras fue inevitable, porque pues yo tenía que vivir mis experiencias y no todo lo que hice fue de acuerdo a lo que él quería. Más porque yo estaba en un ínter en mi vida, no sabía exactamente hacia dónde dirigirla. Entonces entré a la universidad mientras tanto a estudiar algo que no me convencía. Entonces estaba ahí por mientras, tratando de descifrar esta entrada a la adultez, que ya trae sus propias dificultades. Realmente pensando qué voy a hacer de mi vida ahora, no sé qué voy a hacer, porque yo desde niña quería dedicarme al arte. Nunca realmente por mi cabeza cuando era niña ni adolescente pasó el servir, nunca. El servir, el ayudar, no. Era algo que hacíamos porque lo mirábamos. Bueno, era algo que yo hacía porque lo miraban mis papás, de que ayudas al indigente, ayudas. Y sí me daba mucha compasión, o sea, me dolía ver el dolor de la gente. Pero nunca sentí como esa necesidad de dedicarme a hacer eso. Finalmente, para no hacerlo eterno, tuve una experiencia indirecta. Yo vi a una persona muy cercana de mí, pues a mi pareja, ¿no? La vi tener una experiencia con Dios muy impresionante. A mí me pareció muy impresionante. Y fue esa experiencia que me impactó y dije, bueno, ok, yo también. Y empecé a ceder y empecé a estudiar también. Empecé a estudiar y hay una parte en esa etapa de tu vida, en esa primera adultez, ¿no? Que es mucho de la mente, ¿no? Quieres saber y estudiar y la filosofía, yo creo que las dos nos encantaban, ¿no? Y la teología es filosofía, ¿no? De Dios. El intento, ¿no? De explicar a Dios, ¿no? Pero, a mí me fascinó entrar a teología. Nos tocó un muy buen maestro en ese tiempo. Pero al mismo tiempo también veía incoherencias en cómo aplicar todo esto. Yo no veía la coherencia. No. Pero me estás diciendo esto, pero en las iglesias no se manifiesta, o sea, no se puede, pensaba yo, ¿no? Finalmente intentamos, mi pareja y yo, hacer algo diferente. Y sí, yo pienso que sí hicimos algo diferente. Y empecé a experimentar la aprobación. Para empezar, la de mis papás. En una manera muy diferente. Porque estaba haciendo lo que ellos hacían. Y empecé a experimentar la aprobación de la gente. Ni siquiera me daba cuenta antes que necesitaba su aprobación. En ese momento como que sentí, es como que sentí que me gustaba, pues, porque siempre fui criticada por mi manera de ser, por existir simplemente. Y ahora como que me gustó sentirme así, no sé cómo decirlo, me gustó sentirme aceptada, pues sí, es eso. Me gustó sentirme aceptada y me gustó poder aplicar mi creatividad en ese ámbito y empecé a servir. Y me gustó, porque era un trabajo creativo, pues. Y creció hasta que explotó. Y qué curioso eso que dices, esa necesidad de aprobación que muchas veces, o la mayoría de las veces, podemos encontrar la raíz de esa necesidad en base a lo que pasamos en nuestra niñez. Que se te dice, tú no eres digno, eres indigno. Tú hasta cantábamos eso. Hay un canto que tú cantaste que decía, yo soy indigno, mi alma lo dice, yo soy indigno, mi alma repite. Y luego, o sea, ese rodeado por la belleza de los tonos, por lo que te el romantizar esas palabras. El romantizar eso de ser, ok, soy nada y con Dios soy alguien y sin Él no soy nada. Entonces, ese concepto con el que un niño crece, yo no soy nada. Pero es que no es Dios, fíjate. No, pues es la idea la iglesia. La idea de Dios que se da en esos ámbitos, ¿no? Es algo muy, muy fuera de ti. Te lo tienes que casi ganar, aunque te dicen, no, es por gracia. La gracia, eso es un regalo de Dios. Pero básicamente, muchas de las personas que hemos pasado por ese ámbito cristiano sabemos que el ambiente es tan fuerte que sientes que te tienes que ganar
tu salvación, entre comillas, tu aprobación, y crecer con esa necesidad. ¿Por qué? Es que soy indigno, no me merezco, nací en pecado, nací malo, entonces tengo que ganarme todas esas Porque cosas. nada puedes hacer separado de Dios. Absolutamente nada. Y muchas cosas, y no es por tirarle a la Biblia ni todo eso tiene un valor para nosotros precioso, ¿no? Y a lo mejor ahorita lo interpretamos de otra manera, y hay otras cosas que hemos desechado, y hay otras cosas que hemos rescatado, ¿no? Y eso, la verdad, es pura felicidad, ¿no? Pero sí, fue una realidad para nosotros que nos hayan dicho ese tipo de cosas, que se ha interpretado de esa manera, y habernoslas impuesto desde que éramos niñas. Tú no eres digna, tú naciste mala, y tú necesitas de esto para poder ser. Entonces básicamente no éramos nadie, nacimos como un vaso vacío que no sabíamos hacer nada. Entonces la obligación de la institución, de la comunidad, es llenarte de cosas, y ahí es donde te pierdes. Por lo menos eso me pasa a mí, ahí es donde me empecé a perder. Entonces es volver, o sea, en esta etapa de nuestra vida, adultez joven, es regresar a ese origen y empezar a revisar qué está pasando y redescubrir y desacomodar. Y entonces empezaron, porque yo también regresé, como mi hermana Carla, a servir en ciertas cosas, pero a la vez estaba estudiando otra cosa. Y yo seguí en ese dilema, y me deleité trabajando con niños, con ustedes, con los jóvenes, haciendo proyectos, dando cursos de escuela militar. Yo no me arrepiento. Fueron experiencias maravillosas porque hicimos conexiones, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes aportaron niños y jóvenes con los que, pues muchos de ellos, ¿no? Todavía tenemos contacto. Son una dulzura. Para mí fue algo muy dulce, algo muy hermoso trabajar con jóvenes por su energía, por su pasión, por su entusiasmo, por su sed por la vida. Fue algo muy precioso trabajar con ellos, y fueron como que, para mí fueron como entre 15 y 20 años estar trabajando con jóvenes y algo con niños, y fue hermoso, ¿no? Pero siempre tiene sus límites en una comunidad como esa, y ahí siempre te topas con algo, Yo ¿no? creo que mientras estábamos sirviendo, como cuando niñas, ¿no? Sigues un impulso que está dentro de ti, es algo que te llama, que te dice, haz esto, o sea, que te invita más bien a hacer algo. Y si tú sigues, pero eso no va con el dogma. Ojo ahí, eso no va con el dogma. En ese tiempo yo le decía que era seguir la voz de Dios. Y yo asumía que todo mundo estaba en entendimiento en la congregación. Yo pensé que todo mundo estaba en el entendimiento de que seguir la voz de Dios no era seguir una denominación, un dogma, una religión, que era seguir la voz de Dios no importa qué. Pero no fue así. La herencia del don era algo en lo que ellas no pensaban. O querían. Pero había a quienes la idea de todo eso les hacía salivar. El mayordomo era bueno con ellas y les advertía de las intenciones de los que vivían en la casa. Sin embargo, las muchachas jamás se imaginaron que al final sus profecías se cumplirían en sus más allegados. Las llamaron brujas, sin saber que en su desdén yacía un interno llamado. Nosotros siempre hubo oposición, y pues pasamos cada montaña que se nos ponía encima, pues la cruzábamos, pues, porque la asumíamos como parte del trabajo. Nosotros lo vimos con mis papás, cuántas veces no se toparon con grandes montañas, pues, y las cruzaban, no se quedaban y se regresaban, sino las subían, las cruzaban. Entonces para nosotros no es que fue fácil, sino que fue como un entendimiento muy claro y muy natural, pues hacerlo, ¿no? Entonces lo hicimos, pero pues estos pequeños fuegos que vas encendiendo, pues hay mucha gente que no le gusta aparentemente el fuego y se asustan, y el miedo te hace hacer cosas muy terribles. El miedo te ciega, y cuando ya decidiste sucumbir al miedo, o sea, es como ponerte unos lentes y todo lo ves a través de esos lentes, no importa qué diga, qué explicación, qué cosa, ya traes los lentes y es imposible que te convenzan de lo contrario. Y eso fue lo que pasó. O sea, nosotros estábamos siguiendo esa voz interior, que en ese tiempo decíamos es Dios, ¿no? Siguiendo esa voz interior, pues trabajando en eso. De hecho, cambió nuestras vidas, o sea, cambió nuestra manera de estructurar nuestro trabajo. También el haber tenido hijos, ustedes que son padres saben que tener hijos te cambia la vida, ¿no? Te cambia la perspectiva de vida, tu cosmovisión cambia, eso es natural. Entonces, agregado eso, y pues el seguir caminando, te topas con diferentes retos, situaciones, y cuando estás trabajando con gente, pues tienes que observar, esto ya no aplica. Y en ese tiempo, ¿a dónde me está llevando Dios?
qué es lo que quiere. Y para empezar nos cambió a mi esposo y a mí. O sea, para empezar nosotros tuvimos que voltear nuestro pensamiento y decir, ok, vamos a hacerlo de esta otra manera, una manera más orgánica, una manera en donde no se le imponga a los niños y a los jóvenes. Y empezó a dar un resultado súper bonito. Pero al mismo tiempo se empezaba a gestar un miedo en algunas personas. Y Claro. ese miedo... Claro, siempre que pasan cosas así, siempre que uno sigue su intuición, siempre va a haber alguien que esté incómodo porque ya está muy acomodado en la manera que siempre se hizo. Los cambios no son fáciles. Eso no quiere decir que es algo malo. Es algo natural que sucedan esas cosas. ¿Y qué pasó después? Chan, miren, es que ahorita estoy batallando para ponerle palabras porque es algo que quedó en el pasado y fue sumamente doloroso. Entonces el cerebro tiende a bloquear esas cosas y ahorita que estamos dándonos esta oportunidad de compartir, se están abriendo otra vez, en este mismo instante se los comparto, se están abriendo otra vez esas memorias que están cargadas de sentimientos, de emociones muy fuertes. Pero sí voy a hablar de ello. Pero antes quiero aclarar que yo no creo en la culpa, ni mi hermana. Nosotros no creemos en culpables. Esta vida es una gran película, pues, en donde todos juegan su parte. Y nomás la diferencia es que hay infinitas posibilidades en las tramas, ¿no? En este caso, se encaminó por cierto rumbo, ¿no? Y todo empezó con el miedo. Entonces, aquí un paréntesis. Si alguien te está moviendo a hacer algo, si tienes algún impulso, si tienes alguna decisión que tomar, revísate, que no sea por el miedo. He oído últimamente que el miedo nos hace ser más compasivos. No, eso no es compasión. Ya hablaremos del miedo más adelante bien, pero el miedo te lastima a ti mismo y también lastima a los demás. Y no te deja ver claramente, porque puedes dañar a aquellos que más amas o amaste. Puedes empezar a ver moros con tranchetes en todos lados. Recordemos que somos espejos. Entonces cuando tú acusas a alguien, realmente te estás acusando a ti mismo. Y eso fue lo que pasó. Hubo acusaciones muy fuertes pues todo empezó con mi esposo y conmigo, mi hermana, y más adelante. Mis papás siempre tuvieron acusaciones, pero yo creo que al final también ellos sufrieron pues el dolor de que a sus hijos los estaban acusando, señalando, calumniando. Y entiendo por qué las cosas nuevas, diferentes, desconocidas, sí asustan, sí dan miedo y reconozco eso. Y reconozco que es importante la comunicación, ¿no? A veces cuando estás ministrando en una iglesia, aprendes, a lo mejor malamente, no sé, ¿no? Yo creo que es una cuestión de aprender a tener un balance en la cuestión de la comunicación con las personas que estás ministrando, con las personas a las que estás sirviendo. Debes de comunicar ciertas cosas y ciertas cosas no, porque tú eres tú, tienes una vida personal, privada. Pero ahí como que, pues a veces, dependiendo de la comunidad, a veces la comunidad se siente con el derecho de saber todos tus quehaceres y quehaceres y se sienten que pueden involucrarse en tus decisiones en tu vida y juzgarlas. Y eso fue lo que pasó. En nuestra vida personal, lo que hacíamos con nuestros hijos, a las escuelas que los metíamos, y por supuesto cómo y qué compartíamos con los niños de la iglesia, que realmente no era nada nuevo la esencia, lo único que cambió fue la forma, y eso les asustó mucho. ¿Por qué? Porque decidimos, mi esposo y yo, dejar de dogmatizar, dejar de imponer sobre los niños una manera de creer, sino que por sí mismos nosotros lo que queríamos empezar a hacer era dejar luces para que el niño mismo buscara y encontrara a Dios, porque finalmente nadie te puede obligar, es algo que no se puede imponer. Y era, sobre todo de mi hermana y mía, era una experiencia muy viva, que queríamos en lo que podíamos nosotros evitar. Y estábamos ministrando a niños y a jóvenes. Los niños y los jóvenes empezaron a responder tan bonito. Pero cuando hay miedo y se empieza a compartir el miedo como si fuera verdad, el agua, que puede estar muy cristalina, empieza a enlodarse, empieza a sacudirse, empieza a ennegrecerse. Y empiezan a brotar los culpables, ¿no? Empiezan los enemigos a hacerse amigos porque tienen un enemigo en común, ¿no? Porque ese es el culpable, eso es lo que tiene la culpa.
Y tal vez sí había cierta responsabilidad, pero hacer de lo que estaba sucediendo otra cosa tan diferente, pues fue muy injusto, ¿no? Pero ahora que en retrospectiva, ver esas cosas, ese tipo de cosas que inclusive hicieron que tomaran una decisión de irse definitivamente de allí, ¿cómo las ves ahorita? ¿Cómo ves a esas personas? Pues yo les doy las gracias porque jugaron un rol importante en mi vida para yo poder ver, para yo poder empezar a explorar lo que realmente yo quería hacer de mi vida, para empezar a explorar lo que yo realmente creía y lo que no creía, y que en ese lugar no podía yo expresar profundamente, y cuando lo llegué a hacer fui juzgada fuertemente por mis compañeros de trabajo, y a veces con palabras y a veces con miradas, a veces, muy pocas veces directamente. Y sí, la verdad eso me cae bien gordo. Digan las cosas de frente, no pasa nada. Y si pasa en el momento y los resolvemos y avanzamos. Pero no hablen a las espaldas de nadie. Eso me caga. O sea, y lo digo con toda sinceridad, me enoja. O sea, no es necesario. Pero nosotros llegamos al punto en donde ya había muchas habladurías y nosotros no sabíamos hasta después. Pero nomás nosotros sentíamos como, ¿qué está pasando? O sea, cuando finalmente nos enteramos de todo el chisme que se creó alrededor de lo que estábamos, lo voy a decir así, lo que estábamos no haciendo, porque nunca hicimos lo que ellos dijeron que estábamos haciendo. O sea, para no hacérselas de mucho misterio, pues cosas como que estábamos metiendo satanismo y nueva era. Eso era lo que se decía entre muchas cosas, entre muchas otras cosas. A lo mejor unas más leves, a lo mejor unas más fuertes. Pero nosotros no estábamos enterados, y cuando ya estuvimos enterados tratamos de aclarar las cosas tranquilamente, en amor, pero no sabíamos qué tan grande ya era todo eso. Finalmente nos dimos cuenta que no se podía hablar ya más. De hecho, uno de nuestros compañeros de trabajo nos dijo, es que hay que tener diálogo, hay que dialogar. Y nosotros dijimos, ¿más diálogo? No, es que ya están en el punto donde ya no quieren ver, hay agendas, hay intenciones, ya ahora ya ahí empezamos a ver, oye, pues aquí hay algo más. Aquí ya se está involucrando la sed de poder, el institucionalismo, o sea, se empezó a sacar la carta denominacional, ¿no? O sea, ¿somos esto o no somos esto? ¿De cuándo acá, no? ¿De cuándo acá? Porque nosotros tenemos la idea desde que estamos niñas de que nuestra comunidad de fe era una que seguía la voz de Dios, no el manual necesariamente. Pero bueno, ellos quisieron regresar a eso, o por lo menos parecía, ¿no? Y hubo un momento, otro punto de no retorno. Uh-huh. Hubo el momento de decir, tuvimos muchas juntas con los compañeros de trabajo, con las personas que era la junta, no lo voy a decir, pero es la junta de personas representantes de la iglesia, de la misma congregación. Tuvimos varias con ellos, con algunos maestros, y nos dimos cuenta, ya no quieren oír, no quieren entender, nomás quieren juzgar. Ajá. Me pregunto ahorita de las personas que estén escuchando, 2, 3 gatitos o 10 gatitos. Uh-huh. Ustedes 2 que nos escuchan. Nuestros 2 escuchas. ¿Cuántos de ustedes se están identificando con estas historias, o en qué punto de estas cosas que les estamos contando ustedes se encuentran? Ustedes se encuentran a sí mismos en estas historias, en estas instancias. Y son cosas que suceden tan seguido. A lo mejor están escuchando personas que literalmente nos han contado de sus experiencias y cosas que han vivido que han sido muy dolorosas, semejantes a estas a menor o mayor escala, pero es algo que sucede muy seguido, desgraciadamente. Pero por otro lado, no cambiaría absolutamente nada de lo que vivimos. Porque fue horrible. Pero son enseñanzas tan valiosas, y yo creo que aunque nuestras vidas fueron súper diferentes a la de mis padres, algo que aprendí de mis padres es que ellos tuvieron una vida particularmente difícil, superar tantísimas cosas, salir de su lugar de origen con nada y sobrevivir en lugares totalmente inhóspitos, y algunos que los recibieron muy bien, otros que los recibieron horrible, tener que pasar por depresiones, enfermedad, soledad, cosas que a lo mejor son inimaginables para algunos, ¿no? Y tuvieron una resiliencia y sí volteaban atrás, y sí tenemos todos la capacidad de criticar nuestras vidas y lo que sucedió alrededor de nosotros y decir, esto sí me gustó, esto no me gustó, esto estuvo bien, esto no estuvo bien, esto me ayudó, esto no me ayudó, pero salir de todo eso aprendiendo, evolucionando y dando gracias aún por esa oscuridad. Y eso es una enseñanza tan bonita que siento que estamos
empezando a aprender en estos últimos años de nuestra vida, ya teniendo suficiente vida como para voltear atrás. A lo mejor no es una larguísima vida todavía, pero sí la suficiente como para voltear atrás y decir, todo es perfecto. Todo es perfecto. Así como viene, así ni como nosotros, es. ni ellos, ni nadie tuvo la culpa. Fue un aprendizaje doloroso, pero bellísimo, porque nos llevó a los lugares más profundos de nuestra alma, a encontrar Los nuestra más sombra oscuros. y reconciliarnos con esa sombra y decir, bueno, ¿por qué estás así? ¿Cuál es el motivo de esto? Y sanar esas heridas, la noche oscura del alma, ¿no? Ir hasta las profundidades del alma y decir, esto es lo que está pasando. Estas son las cosas. Y luego entrar a la luz y reconocer la luz como la cosa más bella, porque has estado en los abismos de tu propio ser y la luz llega a ser aún más hermosa. Aún más hermosa. Y esto es bien importante enfatizar. Si estás en una iglesia, si estás teniendo dudas, si estás viendo las incoherencias y las contradicciones, si en algún modo estás sospechando traición, por decirlo así, o estás sufriéndolo, traición de tu comunidad, ¿no? Si estás en el momento en donde estás en el exilio. O incluso verte a ti mismo como Ajá. esa persona que está haciendo Ya daño. sea que te exiliaron o que tú te exiliaste. O que estés exiliando a alguien. Ajá. Muy importante esto. Esto viene de nosotras dos que estuvimos en el desierto. ¿Cuántos años, Dina, ya tienen que pasó todo eso? ¿Que será más de 4 años? Más Como o menos. 5 años. No es mucho, ¿no? Al parecer. Han sido 5 años sumamente difíciles. El desierto no es cualquier cosa. La cosa que hemos observado al estar atravesándolo es que, claro que no somos las únicas personas que han terminado en el desierto, ¿no? Por supuesto que no. Y hemos visto a personas que a lo mejor no están junto con nosotros cruzando el desierto, pero las hemos visto por ahí. Y hay algunas personas que se quedan allí, dando vueltas. Y aquí es donde podemos aplicar esa historia del pueblo que fue exiliado y estuvo divagando en el desierto por El pueblo de años. Israel. Por años estuvo divagando. Es una historia bíblica, ¿no? Y ahora por fin la entiendo realmente. Buscando la tierra prometida, no entendiendo lo que significaba, ¿no? La tierra prometida. Sintieron que la encontraron, pero ya estaba ocupada. Y tuvieron que recurrir a la violencia y luchar y resistir. Y cuando resistes, el problema persiste. Es un ciclo vicioso. La vida es un ciclo lleno de ciclos pequeños. Pero algunos de esos son viciosos. Laberintos sin salida. El desierto es algo así. Puede ser un laberinto sin salida en donde hay muchos callejones sin salida, pero cuando cedes al desierto, cedes a la oscuridad, que no estoy diciendo que el desierto sea malo, no es malo. Es un lugar de transición y de transformación. Pero a veces decides no cruzar el valle de la sombra y de muerte, porque te da miedo. Y no es que vayas a dejar de tener miedo. Es que es en el miedo que lo cruzas porque ya volteas y no, yo no quiero regresar y mucho menos me quiero establecer aquí. Pero eso es lo que sucede cuando no lo cruzas, ese valle de sombra y de muerte que está en el desierto, aparte, ¿no? Pero ese es el camino clave. Entonces cuando no lo tomas, ese portal se cierra o lo dejas de ver y vas regresando, ¿no? Evolutivamente tu mente. Y piensas que llegaste a la tierra prometida y te la pasas luchando, pensando que estás encontrando, pensando que ya llegaste a la tierra prometida, pero estás más perdido que nunca. Estás dando vueltas en el desierto y ahí te vas a quedar hasta que te suceda. Una vez más se va a volver a abrir ese portal. Se va a volver a abrir vas a volver a ver el valle de la sombra y de muerte. Y sí, en ese valle de sombra y de muerte vas a morir. Vas a morir. Y muérete. Pero vas a salir. Vas a salir renacido. No sabemos de lo que estamos hablando en la iglesia cuando decimos volver a nacer. Ay, qué romántico, qué bonito, qué precioso. Me desespera ese lenguaje. No sabemos lo que realmente es morir. Es sentir que mueres. Esa ansiedad y depresión que tienes son ángeles que han llegado a tu vida para decirte, muérete, que se muera el ego. Y vas a renacer. Y no vas a ser igual. Las cosas no van a ser miel sobre hojuelas, van a ser tal cual son, pero las vas a aceptar y las vas a amar, y vas a amar la oscuridad y vas a amar la luz y vas a entender que van de la mano siempre. Y vas a dejar de deambular en el desierto y vas a encontrar finalmente la luz. Lo de antes no era eso, no era.
está ahí todo el tiempo y no lo vemos. Entonces está esa disyuntiva, ¿qué vamos a hacer? Y hablando de esa historia bíblica, pues los llevaron a Babilonia y estuvieron ahí oprimidos, ¿no? Y volteaban y colgaban sus arpas en los sauces y lloraban, ¿no? Y cantaban en dirección a su tierra, ¿no? De antes. Ay, 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 como si Dios fuera una cosa, un lugar específico, ¿no? O sea, algo externo, como siempre lo buscamos, ¿no? Externamente. Y de pronto, cuando ya llega otro rey a Babilonia y finalmente quedan liberados, unos se regresan. Quiero volver allá, porque ahí me siento seguro, porque ahí está Dios, porque ahí tengo el 1, 2, 3, ahí está el ABC, ahí está el instructivo. Esa idea de que la Biblia es un instructivo, no. Luego hablaremos de eso, pero me atrevo a decir ahorita, no es un instructivo, aguas. Vuélvete a eso, pero aguas porque vas a seguir dando vueltas otra vez, vas a terminar otra vez en el desierto, otra oportunidad más para transformación y ciclos y ciclos y ciclos que se van a repetir. Pero si eres como esa parte del pueblo que se dio cuenta que en Babilonia pueden florecer y hacer florecer esa ciudad, lean Jeremías, ahí está, puedes hacer florecer. ¿Por qué? Porque entiendes que está dentro de ti, que ahí está, esa es la tierra prometida. Al fin de cuentas ya eras tú mismo. Ah, sí, o sea, a lo mejor te suena bien hereje. Pues sí, este podcast se llama Las Santas Herejes. De eso vamos a estar hablando. Y son cosas muy difíciles de escuchar, pero son cosas que hemos vivido. Logramos atravesar el desierto. Nos morimos. Y fue horripilante. Y sentimos que Dios nos había dejado por completo. Y sí te deja. Pero te das cuenta que en ese lugar oscuro es Dios también. Porque antes decíamos, no, es que Dios no es oscuridad. Sí es. Es todo. Y eres tú. Así es que, ¿de qué se trata este podcast? Se trata de volver a encontrar vida. De encontrarla de verdad. De atravesar el desierto. De conocer la oscuridad, tu oscuridad, para conocer el gran misterio. A mí todavía se me dificulta decir Dios. Lo estoy diciendo ahorita porque yo sé que muchos de ustedes se van a conectar con esa palabra. A mí no me gusta decirle Dios porque se me hace tan chiquitita la idea. Me encanta la idea del gran misterio y en esa estoy yo. El todo en todo. El aliento dentro del aliento. Uy, eso me encanta. Y ya lo pude experimentar al fin y por eso podemos decirlo. Porque ¿para qué hablar de cosas que no hemos experimentado? Mejor hay que guardar silencio y vivirlas. Y si tú estás en esa oscuridad, sabe que no es para siempre. Respiremos. Chíngate esa. Híjole. Échate ese chicle. Y así es la vida, ¿no? No nomás en los ámbitos religiosos. Así es. Qué bonito. Qué bonito. Sí, como es dice un amigo, qué suave. Tú sabes quién eres. Hola. Así es que, ¿cómo concluyes? ¿Cómo concluyes, Ginita? Pues, yo creo que no hay ninguna conclusión. La conclusión la das tú. Tú concluyes qué quieres para tu vida y todavía estamos en ese proceso, en esa evolución. La conciencia siempre evoluciona, ¿no? Hay que avanzar. Así que prepárate. Si estás en eso, prepárate. Y recuerden que, como dijo Jesús, el reino de Dios, y busquen bien la traducción original, dice, el reino de Dios está en ustedes. ¿Y saben qué es ese reino? Es un reino de conciencia. Así es que apenas estamos arrancando, vamos a estar tocando muchos temas difíciles de abordar, algunos chistosos o todo mezclado. Es que les invitamos a participar con nosotros. Comenten, digan, compartan lo que está en su corazón, sus propias experiencias. Y eso es muy importante para nosotros, saber cuáles son sus experiencias, cuáles son sus aprendizajes. Y todo es válido aquí. Sabemos que va a haber tal vez alguna contradicción, tal vez alguna oposición. Y también eso está bien. Es parte del proceso de la vida. Saca a relucir realmente lo que creemos, lo que no creemos, lo que somos, lo que no queremos ser, lo que sí queremos ser. Todo eso es válido. Y nos encanta haber empezado este proyecto con los poquitos o muchos que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escuchar esta sempiterna primer podcast. Así tuvo que ser. No se olviden de darle like a nuestras redes sociales, compartir, porque para eso es. Aprovechando esta era del aire en donde todo está ahí en la nube. En el éter. Compartan. Les damos ese permiso. Para eso es esto y no sean extraños. Muchos de ustedes los conocemos y los queremos un montón. Y en parte lo estamos haciendo, la verdad lo estamos haciendo primero para nosotras. Pero también en eso
ahí están ustedes también, ahí adentro. Claro. Porque ustedes, yo soy tú y tú eres yo. ¿Y si te curas tú? Me curo yo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo a todos. Adiós, adiós. Abraza la mujer. La clase ha terminado. Abraza vamos ya. Adiós, adiós. Abraza vamos ya.